¿Sabías esto? Conquistar un continente suena épico, hasta que descubres cuántos errores cometieron. Quédate hasta el final, porque algunos errores de los conquistadores no solo cambiaron batallas, cambiaron idiomas, ciudades, imperios y el mapa entero de América. 1. Cortés creyó que ganaba solo, y casi se creyó su propio mito. Hernán Cortés llegó a México con unos cientos de españoles, algunos caballos, armas de fuego y muchísima confianza. Demasiada, quizá. El error fue pensar que la conquista del Imperio Mexica era una aventura española con extras indígenas de fondo. En realidad, sin los pueblos aliados, especialmente los tlaxcaltecas, Cortés habría sido poco más que un turista armado perdido en un continente enorme. Muchos pueblos estaban hartos del poder mexica, sus tributos y sus guerras, y vieron en los españoles una oportunidad peligrosa, pero útil. Cortés aprovechó esas rivalidades como quien encuentra wifi gratis en medio del desierto. El problema es que después, España vendió la historia como un puñado de valientes venció a un imperio. Muy bonito para el ego, muy malo para la verdad. La conquista no fue una victoria española limpia, fue una guerra indígena enorme con españoles metidos en el centro. 2. Trajeron enfermedades sin entender que llevaban un arma invisible. Uno de los errores más devastadores de los conquistadores fue no comprender que no solo viajaban con espadas, cruces y ambición. También traían virus. La viruela, el sarampión, la gripe y otras enfermedades llegaron a poblaciones indígenas que no tenían defensas inmunológicas contra ellas. Para los europeos, muchas de esas enfermedades eran terribles, sí, pero conocidas. Para América fueron una catástrofe biológica. En Mesoamérica, la viruela golpeó mientras la guerra contra Tenochtitlan seguía abierta, debilitando a la población y a sus líderes justo cuando más necesitaban organización, alimento y fuerza. No fue una estrategia brillante de laboratorio, fue ignorancia con consecuencias monstruosas. Los conquistadores pensaban que estaban haciendo historia con acero, caballos y pólvora, cuando una parte enorme del desastre venía viajando en sus propios cuerpos. La conquista no solo avanzó con soldados, avanzó también con fiebre, heridas y silencio en ciudades enteras. 3. Pizarro capturó a Atahualpa y luego destruyó su mejor carta de negociación. Francisco Pizarro cometió uno de esos errores que parecen geniales durante 5 minutos y desastrosos durante 5 siglos. En 1532, en Cajamarca, capturó al emperador inca Atahualpa con menos de 200 hombres, usando sorpresa, violencia y una confianza casi ofensiva. Atahualpa ofreció un rescate gigantesco en oro y plata, y lo cumplió. Los españoles recibieron una fortuna que haría sudar a cualquier banco moderno, pero después de cobrar, ejecutaron al emperador. Estratégicamente, aquello fue como ganar una partida de ajedrez y luego prender fuego al tablero. Al matar a Atahualpa, Pizarro eliminó una figura clave que podía servir para controlar políticamente el imperio. En vez de estabilidad, abrió la puerta a más caos, disputas internas y resistencia. España ganó riqueza inmediata, sí, pero también heredó un territorio inmenso lleno de tensiones. Fue codicia con casco metálico, brillante por fuera, torpísima por dentro. 4. La obsesión por el oro les hizo perder mucho más que riquezas. Desde el primer momento, muchos conquistadores llegaron convencidos de que América era un inmenso cofre del tesoro. Las historias sobre ciudades cubiertas de oro alimentaban la imaginación de soldados, aventureros y nobles que soñaban con regresar a España convertidos en hombres ricos. Ese entusiasmo, sin embargo, terminó siendo uno de sus mayores errores. En lugar de comprender el enorme valor de las tierras, las rutas comerciales o las alianzas políticas, dedicaron años enteros a perseguir riquezas que muchas veces ni siquiera existían. La leyenda de El Dorado llevó a numerosas expediciones a internarse en selvas, montañas y ríos casi imposibles de recorrer. Decenas de hombres murieron por enfermedades, hambre, ataques o simple agotamiento. Mientras buscaban una ciudad hecha de oro, dejaban escapar oportunidades mucho más valiosas para consolidar su dominio. Al final, el verdadero tesoro de América nunca fue una montaña de metal brillante, sino sus recursos, su diversidad y su gente. Pero para muchos conquistadores, la codicia fue un mapa mucho más poderoso que la razón. 5. Subestimaron la enorme complejidad de las civilizaciones americanas.
Muchos europeos llegaron convencidos de que encontrarían pequeños grupos aislados y fáciles de dominar. La realidad fue muy distinta. En América existían grandes imperios como el Mexica y el Inca, además de cientos de pueblos con idiomas, leyes, tradiciones y sistemas políticos propios. Los conquistadores tardaron en comprender que estaban entrando en un continente con una organización mucho más compleja de lo que habían imaginado. Esa falta de conocimiento provocó errores constantes. En ocasiones atacaban a posibles aliados creyendo que eran enemigos, o confiaban en grupos que solo buscaban utilizarlos para resolver conflictos locales. También ignoraban costumbres y ceremonias que tenían un profundo significado para las comunidades indígenas, creando tensiones innecesarias. Con el tiempo aprendieron a aprovechar esas divisiones internas, pero al principio pagaron muy caro su arrogancia. Creyeron que bastaban unas cuantas armas para controlar un continente, cuando en realidad tuvieron que aprender, muchas veces por las malas, que América era un mosaico de culturas tan diverso como cualquier región de Europa. 6. La ambición entre los propios conquistadores terminó provocando guerras. No todos los enemigos llevaban plumas o lanzas. Muy pronto los propios conquistadores comenzaron a enfrentarse entre ellos por el poder, el prestigio y, sobre todo, la riqueza. Después de las grandes conquistas, aparecieron disputas por el reparto del oro, las tierras y los cargos otorgados por la corona española. El ejemplo más famoso fue el conflicto entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Ambos habían participado en la conquista del Imperio Inca, pero terminaron enfrentados por el control de Cusco y otras regiones estratégicas. La rivalidad desembocó en una guerra civil entre españoles que debilitó enormemente el nuevo dominio colonial. Almagro fue ejecutado en 1538 y pocos años después, los seguidores de Almagro asesinaron a Pizarro en Lima como venganza. Todo ocurrió cuando todavía intentaban consolidar su presencia en el continente. Mientras hablaban de construir un nuevo imperio, luchaban entre ellos con la misma ferocidad que habían mostrado contra sus enemigos. La ambición, una vez más, resultó ser un adversario mucho más peligroso que cualquier ejército indígena. 7. Pensaron que podían gobernarlo todo desde Europa. Una vez conquistados enormes territorios, muchos funcionarios españoles creyeron que bastaba con enviar órdenes desde el otro lado del océano. Sobre el papel parecía sencillo. En la práctica era un auténtico desastre. Un mensaje enviado desde Madrid podía tardar varios meses en llegar a América, y la respuesta necesitaba otros tantos para regresar. Cuando finalmente llegaban las instrucciones, muchas veces la situación ya había cambiado por completo. Gobernadores, virreyes y capitanes tenían que tomar decisiones urgentes sin esperar autorización de la corona. Esa lentitud provocó abusos de poder, conflictos entre autoridades y frecuentes desobediencias. Además, las enormes distancias hacían muy difícil controlar regiones separadas por montañas, selvas, desiertos o miles de kilómetros de costa. España terminó creando virreinatos, audiencias y una compleja administración para intentar mantener el orden, pero nunca fue una tarea sencilla. Conquistar un territorio podía llevar unos meses. Gobernarlo durante siglos exigía algo mucho más complicado que espadas y cañones: organización, paciencia y una comunicación que en aquella época simplemente no existía. 8. Creyeron que la conquista terminaba con la victoria militar. Muchos conquistadores pensaban que derrotar a un ejército significaba controlar automáticamente todo un territorio. Era una idea lógica para quien veía la guerra como el final de la historia, pero en América apenas era el comienzo. Después de cada victoria aparecían nuevas rebeliones, levantamientos y focos de resistencia que podían durar décadas. En el antiguo Imperio Inca, por ejemplo, varios líderes continuaron luchando desde Vilcabamba durante muchos años después de la captura de Cusco. En otras regiones, numerosos pueblos nunca aceptaron completamente el dominio español y aprovecharon cualquier oportunidad para recuperar su independencia. Incluso donde no había guerras abiertas, la resistencia continuó mediante la conservación de idiomas, tradiciones, creencias y formas de organización propias. Los conquistadores descubrieron demasiado tarde que conquistar un territorio era mucho más fácil que conquistar la voluntad de quienes vivían en él. Ganar una batalla podía cambiar un mapa. Ganarse la obediencia de millones de personas era otra historia completamente distinta, y esa lección acompañó al Imperio Español durante toda su presencia en América. 9. Despreciaron el conocimiento local y pagaron un precio muy alto.
Muchos conquistadores estaban convencidos de que la experiencia adquirida en Europa bastaba para enfrentarse a cualquier desafío. Muy pronto descubrieron que América seguía reglas completamente distintas. Sus mapas eran incompletos, desconocían el clima, ignoraban los ciclos de lluvias y apenas sabían qué plantas podían comer o cuáles eran venenosas. En numerosas expediciones rechazaron los consejos de los pueblos indígenas, convencidos de que sabían más. El resultado fue desastroso. Tropas enteras se perdieron en selvas donde no encontraban agua potable, cruzaron desiertos sin provisiones suficientes o intentaron avanzar durante temporadas en las que los caminos quedaban completamente intransitables. Paradójicamente, quienes conocían mejor aquellas tierras eran las personas a las que muchos conquistadores consideraban inferiores. Con el tiempo, varios líderes españoles comprendieron que necesitaban guías, intérpretes y aliados indígenas para sobrevivir. Sin ese conocimiento local, muchas expediciones jamás habrían regresado. La lección fue clara. Un buen mapa vale mucho, pero alguien que realmente conoce el terreno puede valer todavía más. 10. La búsqueda del Paso del Noroeste hizo perder décadas de exploración. Durante siglos, muchos exploradores españoles soñaron con encontrar un paso marítimo que conectara directamente el Océano Atlántico con el Pacífico por el norte de América. La idea parecía perfecta: evitar largas rutas y controlar el comercio con Asia. El problema era que ese paso no aparecía por ninguna parte. Aún así, la corona financió expediciones una tras otra. Navegantes recorrieron costas inmensas, creyendo que detrás del siguiente cabo encontrarían el camino prometido. En realidad, la geografía era mucho más complicada de lo que imaginaban. Mientras invertían enormes recursos en perseguir esa ruta casi legendaria, otras potencias europeas empezaban a fortalecer su presencia en diferentes regiones del continente. El sueño del Paso del Noroeste terminó convirtiéndose en una obsesión que consumió tiempo, dinero y vidas. No fue un error nacido de la ignorancia, sino del exceso de optimismo. A veces la esperanza impulsa grandes descubrimientos. Otras veces solo consigue que sigas navegando durante años hacia un destino que simplemente no existe. 11. Creyeron que el miedo bastaría para gobernar durante generaciones. Las primeras victorias españolas fueron tan espectaculares que muchos conquistadores llegaron a pensar que el temor garantizaría la obediencia permanente. Después de algunas derrotas decisivas, numerosos pueblos aceptaron temporalmente la autoridad española, pero eso no significaba que hubieran renunciado a su libertad. En cuanto aparecía una oportunidad, surgían nuevas rebeliones. Desde el norte de México hasta los Andes, la resistencia tomó muchas formas distintas: levantamientos armados, alianzas entre comunidades, sabotajes e incluso el abandono de pueblos enteros para evitar el control colonial. El miedo podía funcionar durante un tiempo, pero nunca fue suficiente para asegurar una paz duradera. Los propios funcionarios de la corona comprendieron que necesitaban crear instituciones, ciudades, caminos y administraciones estables. Gobernar únicamente mediante la fuerza era demasiado costoso y terminaba provocando más conflictos. La espada podía abrir la puerta de un imperio, pero mantenerla abierta durante siglos exigía algo mucho más difícil que ganar una batalla. 12. No entendieron el enorme valor de las lenguas indígenas. Cuando llegaron a América, muchos españoles pensaban que imponer el castellano sería una tarea rápida. Muy pronto descubrieron que el continente hablaba cientos de idiomas diferentes. Solo en Mesoamérica y los Andes existían grandes lenguas de comunicación como el náhuatl o el quechua, utilizadas por millones de personas. Los conquistadores dependían constantemente de intérpretes para negociar, comerciar o simplemente comprender lo que ocurría a su alrededor. Un mal traductor podía provocar un conflicto diplomático, una guerra o un acuerdo completamente distinto del que ambas partes creían haber firmado. Por eso figuras como Malintzin, conocida también como la Malinche, desempeñaron un papel decisivo durante la conquista de México. Con el paso del tiempo, incluso muchos misioneros aprendieron idiomas indígenas para poder predicar. Aquello demostraba una realidad incómoda. Conquistar un territorio era imposible si nadie entendía lo que decían sus habitantes. Las palabras terminaron siendo tan importantes como las espadas, y a veces incluso más. 13. Pensaron que la naturaleza podía conquistarse igual que un ejército. Los soldados españoles estaban acostumbrados a enfrentarse a hombres armados, fortalezas y ciudades. Lo que nunca imaginaron era que uno de sus enemigos más peligrosos sería el propio paisaje americano. Selvas tropicales,
Montañas de más de 4.000 metros de altura, pantanos interminables y ríos inmensos hicieron fracasar innumerables expediciones. Caballos que habían sido decisivos en el campo de batalla morían por agotamiento o falta de alimento. La pólvora se estropeaba con la humedad y las armaduras, tan útiles en Europa, se convertían en un auténtico tormento bajo el calor tropical. En muchas ocasiones, la naturaleza derrotó a los conquistadores sin disparar una sola flecha. Los cronistas describieron viajes en los que el hambre, las enfermedades y el cansancio causaron muchas más bajas que cualquier combate. Poco a poco aprendieron a adaptarse, pero nunca dejaron de descubrir que América imponía sus propias reglas. Allí, el verdadero comandante muchas veces era el clima. 14. Las expediciones interminables destruyeron más hombres que las batallas. Las grandes conquistas suelen recordarse por sus victorias, pero pocas veces se habla del enorme desgaste que provocaban las expediciones posteriores. Después de conquistar ciudades importantes, cientos de soldados seguían marchando durante meses o incluso años buscando nuevos territorios. Caminaban miles de kilómetros, cruzaban cordilleras, navegaban ríos desconocidos y levantaban campamentos en lugares completamente aislados. Muchos nunca regresaban. Las enfermedades tropicales, la falta de alimentos, los accidentes y el agotamiento acababan con más vidas que muchos enfrentamientos armados. Algunos grupos quedaron completamente aislados y desaparecieron sin dejar rastro. Otros sobrevivieron gracias a la ayuda de comunidades indígenas que les proporcionaban comida y refugio. La imagen romántica del conquistador avanzando sin descanso esconde una realidad mucho más dura. Cada nueva expedición era una apuesta enorme, donde el enemigo podía ser una tormenta, un río crecido o una simple infección. La gloria era para unos pocos, el sufrimiento para casi todos. 15. Creyeron que el imperio sería eterno. Después de conquistar enormes territorios en apenas unas décadas, muchos españoles pensaron que habían construido un dominio imposible de derribar. Parecía lógico. Controlaban minas inmensas, ciudades importantes y rutas comerciales que conectaban dos océanos. Sin embargo, esa confianza también fue un error. Mantener un imperio tan extenso resultó cada vez más difícil. Las enormes distancias complicaban el gobierno, las guerras en Europa consumían recursos y las tensiones sociales crecían constantemente en América. Con el paso de los siglos, aparecieron nuevas generaciones nacidas en el continente que comenzaron a desarrollar intereses propios. Poco a poco surgieron movimientos que cuestionaban el control absoluto de la corona. Lo que había empezado como una conquista espectacular terminó convirtiéndose en un sistema inmenso y complejo, lleno de desafíos que nadie había previsto en el siglo XVI. La historia demuestra una lección repetida una y otra vez. Conquistar un territorio puede llevar unos años, pero conservar un imperio para siempre es una tarea que ninguna potencia ha conseguido. 16. Ignoraron que la Iglesia podía convertirse en un poder tan grande como la espada. Muchos conquistadores pensaban que, una vez terminadas las campañas militares, serían ellos quienes controlarían cada rincón de los nuevos territorios. Sin embargo, pronto apareció otro protagonista con una enorme influencia: la Iglesia. Frailes franciscanos, dominicos, agustinos y más tarde jesuitas comenzaron a fundar misiones, escuelas, hospitales y pueblos. Algunos conquistadores veían a los religiosos como aliados, pero otros empezaron a considerarlos un obstáculo. Varios misioneros denunciaron públicamente los abusos contra las poblaciones indígenas y defendieron la necesidad de aplicar las leyes nuevas de 1542, que buscaban limitar los excesos de la encomienda. Figuras como Bartolomé de las Casas provocaron intensos debates dentro de la propia España. Para muchos conquistadores fue una sorpresa descubrir que ya no bastaba con ganar una batalla. También tenían que responder ante jueces, funcionarios y religiosos que cuestionaban su comportamiento. La conquista dejó de ser únicamente un asunto militar y pasó a convertirse en una disputa política, moral y religiosa que marcaría toda la historia del Imperio Español. 17. Pensaron que el océano era un simple camino, cuando en realidad era otro enemigo. Hoy, un viaje entre Europa y América puede durar apenas unas horas en avión. En el siglo XVI era una aventura que podía terminar en tragedia incluso antes de llegar al continente. Muchos conquistadores subestimaron el Atlántico. Creían que la parte difícil empezaba al desembarcar.
Pero el verdadero desafío muchas veces ocurría en alta mar. Las tormentas destruían embarcaciones enteras, los huracanes desviaban las flotas durante semanas y el escorbuto debilitaba a las tripulaciones por la falta de alimentos frescos. A eso se sumaban los piratas y corsarios que, con el paso de las décadas, comenzaron a atacar los convoyes cargados de oro y plata. Un solo naufragio podía borrar años de esfuerzo y enormes inversiones. Por esa razón, la corona organizó el famoso sistema de flotas protegidas, intentando reducir los riesgos del viaje. Aún así, miles de personas jamás llegaron a destino. Para muchos conquistadores, la primera gran batalla no se libró en América, sino contra un océano inmenso que nunca hacía concesiones. 18. Creyeron que las minas resolverían todos los problemas económicos, cuando comenzaron a descubrir enormes yacimientos de plata, especialmente en lugares como Potosí y Zacatecas. Muchos españoles pensaron que habían encontrado una fuente inagotable de riqueza. Durante décadas, toneladas de plata cruzaron el Atlántico rumbo a Europa. Sin embargo, aquella abundancia escondía un problema que pocos habían previsto. La enorme cantidad de metal precioso hizo aumentar la cantidad de dinero en circulación y contribuyó a un fuerte proceso inflacionario conocido como la revolución de los precios. En otras palabras, España recibía cada vez más plata, pero ese dinero compraba cada vez menos. Además, buena parte de esas riquezas terminaban pagando guerras, deudas o productos fabricados en otros países europeos. La economía española comenzó a depender demasiado de las minas americanas y descuidó otros sectores productivos. Lo que parecía una fortuna interminable acabó convirtiéndose en una dependencia difícil de sostener. La plata hizo inmensamente rico al imperio durante un tiempo, pero también creó problemas económicos que acompañaron a la monarquía durante generaciones. 19. No imaginaron que otros imperios europeos llegarían muy pronto. Durante los primeros años, España creyó que tendría el continente prácticamente para ella sola gracias al Tratado de Tordesillas. Sobre el papel parecía una solución perfecta. En la práctica, ingleses, franceses y holandeses nunca aceptaron realmente aquel reparto del mundo. Poco a poco comenzaron a explorar, comerciar y fundar sus propios asentamientos en distintas regiones de América. Al principio parecían incursiones aisladas, pero con el paso del tiempo se transformaron en una competencia permanente. Los ataques de corsarios como Francis Drake demostraron que las riquezas españolas también atraían a sus rivales europeos. Las costas, los puertos y las rutas marítimas tuvieron que reforzarse constantemente. Lo que había comenzado como una conquista terminó convirtiéndose en una carrera entre imperios por controlar territorios, recursos y comercio. España había concentrado todos sus esfuerzos en expandirse rápidamente, pero no previó que pronto tendría que defender ese enorme espacio frente a potencias que aprendían de sus éxitos y también de sus errores. 20. Confiaron demasiado en las encomiendas y sembraron un profundo descontento. Uno de los sistemas más polémicos implantados durante la conquista fue la encomienda. En teoría, permitía que determinados españoles recibieran el trabajo y los tributos de comunidades indígenas a cambio de protegerlas y enseñarles la fe cristiana. Sobre el papel parecía una organización razonable. En la práctica, en muchos lugares derivó en abusos, explotación y durísimas condiciones de trabajo. La corona intentó limitar esos excesos mediante nuevas leyes, pero hacer cumplir esas normas a miles de kilómetros de distancia era extremadamente complicado. El resultado fue un creciente malestar entre las poblaciones indígenas y continuas tensiones entre colonos, funcionarios y autoridades religiosas. Muchos conquistadores creían que el sistema garantizaría riqueza rápida y estabilidad. Sin embargo, terminó generando conflictos sociales que durarían siglos. Gobernar un territorio tan inmenso requería instituciones sólidas y justicia efectiva. Confiar únicamente en un sistema pensado para obtener beneficios inmediatos fue una decisión que dejó heridas muy difíciles de cerrar. 21. Nunca entendieron que América también transformaría a los conquistadores. Cuando los primeros españoles cruzaron el Atlántico, estaban convencidos de que serían ellos quienes cambiarían el continente para siempre. Y en parte, ocurrió. Pero hubo algo que casi nadie esperaba. América también cambió profundamente a los propios conquistadores. Con el paso de los años aparecieron nuevas ciudades, nuevas formas de comerciar y una sociedad completamente distinta a la europea.
Los alimentos americanos como el maíz, el tomate, el cacao o la papa terminaron modificando la alimentación de medio mundo. Muchos españoles nacidos en América desarrollaron una identidad propia y comenzaron a sentirse diferentes de quienes llegaban desde la península. La mezcla de culturas, idiomas, costumbres y conocimientos dio origen a una realidad completamente nueva que nadie había imaginado al inicio de la conquista. Quizá ese fue el mayor error de todos, creer que solo un lado cambiaría al otro. La historia demuestra que cuando dos mundos se encuentran, ninguno sale exactamente igual. Ambos se transforman para siempre, aunque ninguno lo hubiera planeado. 22. Creyeron que fundar una ciudad era suficiente para asegurar el territorio. Para muchos conquistadores, fundar una ciudad significaba haber ganado definitivamente una región. Plantaban una cruz, levantaban una plaza, construían un cabildo y daban por sentado que el territorio ya pertenecía a la corona. Sin embargo, la realidad era mucho más complicada. Muchas de aquellas ciudades estaban rodeadas por comunidades indígenas que nunca aceptaron el dominio español. Los caminos eran inseguros, las provisiones escaseaban y las comunicaciones con otras colonias podían interrumpirse durante meses. Algunas poblaciones tuvieron que ser trasladadas porque el lugar elegido sufría inundaciones, terremotos o ataques constantes. Otras simplemente desaparecieron. Santiago de Guatemala, por ejemplo, fue reconstruida varias veces después de desastres naturales. La experiencia demostró que fundar una ciudad era apenas el primer paso. Mantenerla viva exigía agricultores, artesanos, comerciantes, soldados y una administración capaz de funcionar durante décadas. Levantar edificios era relativamente fácil. Crear una comunidad estable en un continente desconocido resultó mucho más difícil de lo que cualquier conquistador había imaginado. 23. Subestimaron el poder de los mapas y navegaron casi a ciegas. Hoy basta con mirar el teléfono para saber exactamente dónde estamos. Los conquistadores no tuvieron ese privilegio. Durante gran parte del siglo XVI avanzaban utilizando mapas incompletos, rumores de otros viajeros y descripciones que muchas veces eran exageradas o directamente falsas. Algunos ríos aparecían donde no existían, montañas enteras estaban mal ubicadas y enormes regiones seguían siendo un misterio. Esa falta de información provocó errores constantes. Varias expediciones caminaron durante meses siguiendo rutas equivocadas, convencidas de que una ciudad importante estaba a pocos días de distancia cuando en realidad quedaban cientos de kilómetros. Incluso los mejores cartógrafos europeos corregían sus mapas una y otra vez conforme llegaban nuevas noticias desde América. Cada viaje aportaba información valiosa, pero también demostraba cuánto desconocían todavía. Los conquistadores soñaban con dominar un continente entero mientras apenas sabían cómo era su geografía. Antes de conquistar América, primero tuvieron que aprender a dibujarla correctamente. 24. Pensaron que el Amazonas sería un río fácil de recorrer. Cuando Francisco de Orellana descendió el río Amazonas entre 1541 y 1542, quedó claro que los europeos habían subestimado completamente la magnitud del mayor sistema fluvial del planeta. Lo que parecía un simple río en los mapas terminó siendo una inmensa red de afluentes, selvas impenetrables y corrientes impredecibles. Las provisiones desaparecían rápidamente, las embarcaciones sufrían daños constantes y las enfermedades tropicales debilitaban a las tripulaciones. En muchos tramos no había posibilidad de regresar contra la corriente, por lo que avanzar era la única opción. Durante el viaje surgieron relatos sobre enfrentamientos con grupos indígenas que inspiraron el nombre del río, al compararlos con las míticas amazonas de la antigüedad. Más allá de las leyendas, la expedición dejó una enseñanza muy clara. América era mucho más grande de lo que Europa imaginaba. Los conquistadores habían pensado que encontrarían obstáculos similares a los del Viejo Mundo. En cambio, descubrieron paisajes cuya escala parecía desafiar toda lógica conocida. 25. Nunca calcularon el enorme costo humano de mantener el imperio. Las grandes victorias suelen aparecer en los libros de historia, pero pocas veces se habla del esfuerzo necesario para conservarlas. Después de las conquistas iniciales, España tuvo que enviar continuamente funcionarios, soldados, artesanos, religiosos y colonos para sostener su presencia en América. Era necesario construir caminos, puertos, fortalezas, hospitales, iglesias y centros administrativos.
Además, había que abastecer ciudades situadas a miles de kilómetros de Europa. Todo eso exigía enormes recursos económicos y humanos. Las epidemias, los desastres naturales y los conflictos locales obligaban constantemente a reorganizar territorios enteros. Muchas familias cruzaban el Atlántico buscando una vida mejor, sin saber que enfrentarían enfermedades, aislamiento o condiciones extremadamente duras. Los conquistadores imaginaron que la parte difícil terminaba con la victoria militar. En realidad, mantener aquel inmenso imperio durante 3 siglos resultó mucho más complejo que conquistarlo. Gobernar un continente requería mucho más que héroes y batallas. Exigía una organización gigantesca que pocas veces aparece en las películas. 26. Creyeron que la historia solo recordaría sus victorias. Muchos conquistadores escribieron cartas al rey describiendo sus triunfos con enorme orgullo. Era lógico, querían obtener reconocimiento, títulos y recompensas. Sin embargo, con el paso de los siglos, la historia comenzó a analizar también aquello que ellos preferían olvidar. Hoy conocemos no solo sus éxitos militares, sino también las dificultades, los errores estratégicos, las luchas internas y las consecuencias humanas de la conquista. Gracias a cronistas españoles, documentos indígenas, investigaciones arqueológicas y estudios modernos, la imagen de aquellos acontecimientos se ha vuelto mucho más completa. Ya no se trata únicamente de héroes o villanos. Se trata de seres humanos tomando decisiones difíciles, acertadas unas veces y equivocadas muchas otras. Ese quizás sea uno de los mayores errores de cualquier época, creer que la historia conservará únicamente la versión que uno desea contar. El tiempo siempre termina añadiendo nuevas voces y nuevas preguntas que cambian nuestra manera de entender el pasado. 27. El mayor error fue pensar que podían controlar el futuro. Si observamos todos estos acontecimientos en conjunto, aparece una idea que une prácticamente cada episodio de la conquista. Los conquistadores creían que podían planificar el destino de un continente entero. Pensaban que las alianzas durarían para siempre, que las riquezas nunca se agotarían, que los pueblos aceptarían el nuevo orden sin resistencia y que el imperio sería eterno. La realidad tomó un camino muy distinto. América transformó a Europa tanto como Europa transformó a América. Nuevas economías, nuevas culturas, nuevas sociedades y nuevas identidades surgieron de un encuentro que nadie podía controlar completamente. Muchas decisiones que parecían brillantes en el corto plazo terminaron generando consecuencias inesperadas siglos después. Esa es quizá la lección más fascinante de esta historia. Los grandes imperios pueden conquistar ciudades, ganar guerras y cambiar mapas, pero nunca consiguen controlar todas las consecuencias de sus propios actos. La historia siempre encuentra la manera de sorprender incluso a quienes creen haber escrito el capítulo final. La conquista cambió América para siempre, pero también cambió a quienes creyeron haberla conquistado. ¿Cuál de estos errores te pareció el más decisivo? Cuéntamelo en los comentarios.